Hola a todos, buenos días. El objetivo un poco de este panel que vamos a compartir, Leonel y yo, tiene que ver, una vez Jaime ya pudo mostrar cuál es un poco de alguna forma el panorama general, los grandes desafíos del proceso regional de reforma a la justicia civil, apuntar en algunos aspectos de carácter innovador que tienen que ver con algunos debates que se están dando en el contexto de la reforma a la justicia civil, algunos que están más consolidados, que es precisamente el que yo voy a proponer, otros que todavía no están consolidados o que prácticamente no están en la agenda, ni siquiera se han discutido, como es el caso del juicio por jurados en materia civil que Leonel va a exponer, y todo esto dentro de una lógica de que el proceso de reforma a la justicia civil es un proceso que todavía está abierto. Es decir, nosotros hemos identificado que es un proceso donde no existe un liderazgo a nivel dogmático o a nivel académico hacia una dirección o a otra. Es decir, las opciones están bastante abiertas, existen diversos modelos y en ese sentido nosotros consideramos que cabe la posibilidad de, un poco también desde la lógica de Ceja, ¿no?, de aportar elementos innovadores a los sistemas de justicia, traer algunas ideas al debate que pudieran resultar interesantes. Uno de los problemas de dedicarse a algo que a uno le apasiona y le fascina, como es mi caso, a todo lo que tiene que ver con temáticas relacionadas con reforma judicial, es que cuando uno está descansando en una playa de México, tratando de desconectar del trabajo y leyendo algo ameno, se encuentra que Octavio Paz en 1950, bueno, pues fue un visionario que ya supo cuáles eran las consecuencias de las reformas judiciales. Es decir, si nosotros reformamos los códigos y no hacemos una reforma en la realidad, en las estructuras, en la política pública, las reformas no van a tener ningún tipo de impacto. En mi caso concreto, les voy a tratar de hablar acerca de cuáles son los fundamentos sociales, políticos y económicos que deben guiar una reforma a la justicia civil. Esto en verdad es un trabajo en proceso, es decir, estamos haciendo un levantamiento de información, la idea es que pueda generar un insumo, un producto con el cual nosotros podamos trabajar con tomadores de decisiones, que van a ser las personas encargadas de impulsar estos procesos, y por lo tanto lo que les voy a mostrar es algunos de estos aspectos que sobre los cuales estamos investigando y que tienen que ver básicamente con un poco lo que decía Jaime antes, ¿no? Es decir, si queremos implementar reformas a la justicia civil, lógicamente vamos a tener que ser capaces de esgrimir algunos objetivos detrás de esas reformas y ese va a ser el trabajo de esta ponencia. Bien. Antes de partir, un tema de carácter previo, es decir, cuál es el motivo, la fundamentación de tener que identificar estos objetivos. Bueno, pues un poco lo que Octavio Paz anunciaba y que nosotros hemos sabido, en base a ciertas experiencias, es que para que una reforma judicial pueda tener algún impacto efectivo y alguna modificación en las prácticas, es radicalmente necesario que esa reforma vaya acompañado de todo lo que llamamos nosotros una perspectiva política pública. Aquellas reformas desde el punto de vista de la gestión, de la organización, temas presupuestarios, que son algunos temas que en muchos casos se olvidan y que, como Jaime mencionaba antes, nosotros dentro del diagnóstico de reforma a la justicia civil hemos visto que hay algunos países que no están incorporando la reforma judicial desde esta perspectiva de política pública. Ejemplos bastantes, yo les voy a mostrar dos. En primer lugar, la primera etapa de reformas procesales penales en América Latina se caracterizó por ser unas reformas que no tuvieron ningún impacto excesivamente notable en las prácticas del sistema. Es decir, eran reformas procesales que instauraban la oralidad y cuando nosotros nos íbamos a observar audiencias veíamos que la oralidad no existía. Es decir, no se trasladaban los objetivos de la ley a la práctica. De hecho, uno de los motivos que naciera Ceja fue precisamente eso. Es decir, ¿qué está pasando? Tenemos reformas procesales que no son reformas en la práctica cotidiana de los sistemas. Otro ejemplo también de un área que hemos desarrollado en el último tiempo, entre los años aproximadamente 91, con la primera ley de conciliación de Colombia, y el año 2002, una serie de unos 12 países de América Latina implementan leyes que vienen a habilitar la mediación, el arbitraje, la conciliación para materias de carácter civil.
estas leyes en esta primera generación tampoco tuvieron ningún efecto, porque lo único que hicieron fue habilitar para que se pudiesen resolver conflictos a través de estas materias, pero no tuvieron un acompañamiento de política pública, es decir, no se crearon servicios de conciliación, no se reglamentaron, no se crearon registros de mediadores. Entonces, las primeras normas, incluso la Argentina, necesitó, en su caso concreto, de 2 legislaciones posteriores para tener un impacto como el que tiene en la actualidad. Entonces, estos son 2 ejemplos en los cuales existe la suficiente evidencia de que una reforma normativa, si no es acompañada de la visión de política pública, no supone una transformación en las prácticas del sistema. En ese sentido, lógicamente, nosotros siempre estamos haciendo la comparación con penal, ¿no? Es cierto que el proceso de reforma penal fue un proceso con un impacto a nivel regional, que ojalá podamos tenerlo en materia civil. En ese sentido, una de las ventajas o uno de los campos en los cuales sí que pudo incursionar la reforma procesal penal fue el hecho de que efectivamente había unos objetivos bastante claros. Es decir, en la reforma procesal penal se buscaba restaurar después de la época de dictadura las garantías democráticas, también se vio como un mecanismo para establecer controles sobre policías que habían estado trabajando en una situación bastante extralimitada. Por otro lado, también temas como generar sistemas más eficaces para que pudieran motorizar los sistemas de persecución penal, desafíos propios de sociedades que crean más riqueza, de sociedades que son también más abiertas. Y todo esto venía con un gran objetivo de fondo, que era básicamente fortalecer el Estado de Derecho. Es decir, esta fue la lógica general, este fue el gran objetivo de la reforma procesal penal. Esta fue la bandera que les permitió tener un movimiento de reforma que básicamente a día de hoy tiene impacto o ha tenido impacto en todos los países de América Latina. Entonces, ahora, claro, la pregunta que yo creo que nos tenemos que hacer, y algunas de las respuestas que yo voy a tratar de darles, es ¿cuál es el objetivo de la reforma a la justicia civil? Porque hay algunas ideas, hay algunas reflexiones que a mí, sinceramente, me preocupan. Estamos hablando de reformar la justicia civil para modernizar la justicia civil, es decir, el fin último es modernizarla, la vamos a modernizar porque somos todos modernos y la justicia también tiene que ser moderna. Por otro lado, queremos reformar la justicia civil porque queremos que sea más eficiente, más rápida. Yo creo que ese no sería el objetivo último, es decir, lógicamente nos interesa que una justicia pueda ser más rápida, pero entiendo que debemos tener algunos objetivos sociales y políticos más hondos, es decir, ¿por qué queremos una justicia en la cual los procesos sean más cortos? Es decir, no debería ser este el objetivo último. Y además, considero también que a la hora de identificar los objetivos, esto se vuelve más necesario en el contexto actual en el que transitan los países de América Latina. En primer lugar, como todos sabrán, el mundo está en crisis. Desde el año 2008, una crisis bastante extensa azota a Europa, lo propio en Estados Unidos, sin perjuicio de que se haya recuperado, y esto, sin lugar a dudas, ha generado un impacto muy claro y muy notorio en algo que siempre ha estado detrás de los procesos de reforma, que es el rol de la cooperación internacional. Es decir, es indudable que sin apoyo de la cooperación internacional, el proceso de reforma a la justicia penal no hubiera podido tener el mismo impacto. Un poco los que tenemos, no sé si la gracia o la desgracia, de tener que trabajar en estos temas relacionados con la cooperación y que sabemos un poco cómo se toman esas decisiones, sabemos que el nivel cuantitativo de recursos de la cooperación internacional ha bajado significativamente, sobre todo en temas relacionados con justicia. No solamente el nivel cuantitativo, sino que la forma de trabajar de los programas de cooperación internacional es radicalmente distinta. Es decir, ya no se financian de forma bilateral esfuerzos de algunos estados o instituciones, salvo algunos casos de países que sí que se encuentran realmente en situación, en niveles extremadamente bajos, que sí que se siguen manteniendo, pero por regla general, por ejemplo, gran parte de los países sudamericanos ya no suelen, de alguna forma, calificar para muchos de estos programas de la cooperación internacional. Entonces, esto es algo que tenemos que analizar. Por otro lado, hay un discurso, o ha existido un discurso dentro de la academia que ha venido, de alguna forma, en una lógica quizás excesivamente pesimista, a desmitificar lo que ha sido la reforma judicial. Es decir, han habido análisis críticos de, ok, hemos destinado todos estos recursos a reforma judicial,
después de tanto tiempo, después de tantos recursos, ¿cuáles han sido los objetivos? Entonces, de alguna forma, existe algún temor a la hora de apoyar estos movimientos de reforma y yo considero que debe ser tenido en cuenta. Otro aspecto fundamental tiene que ver el estancamiento económico en el que se encuentra América Latina. Es decir, las décadas prodigiosas de crecimiento económico parece que poco a poco ya están tocando a su fin. Parece que es el momento también donde a todos los países les entran remordimientos, ¿no?, de todo lo que pudieron haber hecho y que no han hecho y que por lo tanto ahora mucho menos es el momento de poder hacerlo. Y por lo tanto lo que vienen siendo las proyecciones a medio y a largo plazo tienen que ver con un mercado que se encuentra precisamente en este estado de estancamiento. Entonces, este también es un factor que debemos tener en cuenta, sobre todo cuando la reforma a la justicia civil, lógicamente, tiene que ver con la asignación de recursos públicos. Y en tercer lugar, yo creo que, si no todos, casi todos los países de América Latina se encuentran en procesos en los cuales las ciudadanías están haciendo reclamaciones de derechos de otra generación. Es decir, los debates que se dan en la actualidad son debates en los cuales la ciudadanía pide educación, pide salud y son precisamente las reformas estructurales en el Estado que suponen un alto nivel de desembolso de recursos públicos. Es decir, son demandas de otra generación y son demandas, por lo tanto, que suponen que en el Estado, en lo que vienen siendo las batallas presupuestarias, pues lógicamente los recursos, que siempre han sido escasos, en este momento lo estén siendo más. Esto no tiene que ver con dar un panorama negro desolador, sino básicamente con decir que si nosotros queremos ofrecer a nuestros países que implementen una reforma de estas características, si, como hemos visto con anterioridad, esta reforma sin plata, esta reforma sin reformas que supongan modificar la gestión, la organización, la infraestructura, no pueden salir adelante, pues yo creo que lógicamente el esfuerzo inicial que mencionábamos de identificar los objetivos, yo creo que más que nunca se hace extremadamente necesario. Entonces, ya entrando en tema, vamos a ver de alguna forma tres grandes bloques de objetivos, en primer lugar políticos, después económicos y después objetivos de carácter social. Finalmente voy a hacer una pequeña, muy breve mención a la protección de intereses difusos o colectivos, un poco dentro de, esta escalada ideológica de los temas que se están tratando, pero lógicamente el tema es, básicamente voy a hacer una pequeña presentación. A nivel político, y haciendo un diagnóstico de cuál es el estado, de alguna forma, por decirlo de forma amplia, de la conflictividad en materia civil, yo creo que a muy grandes rasgos podemos encontrar cuatro formas, cuatro tendencias de gestionar la conflictividad en materia civil. En primer lugar, tenemos la justicia a la medida de las personas o de las compañías que se la pueden pagar y que pueden tener una justicia a su medida, que es confiable, que es rápida, y que, por otro lado, pueden ellos mismos sujetarse a la justicia que ellos se vinculan a través de cláusulas, que es lógicamente el arbitraje comercial, que ha tenido impacto en todos los países de la región y que responde a estos intereses y a estas necesidades. En segundo lugar, tenemos los procesos civiles y, sobre todo, tenemos la gran incógnita de quiénes son los que acuden a los procesos civiles. Es decir, faltan muchos estudios del comportamiento y de las causas y sobre todo de los actores y de los ciudadanos que usualmente acuden a los procesos civiles. Pero están ahí, con sus tiempos bastante largos, con sus costos de acceso bastante altos también. Por otro lado, tenemos los mecanismos alternativos de solución de conflictos. Mencionar que nosotros estamos terminando 3 años de proyecto en esta materia. Hemos analizado este fenómeno a nivel regional y nosotros solemos hablar de que los mecanismos alternativos de solución de conflictos, un poco la idea que mencionaba Jaime, existe esa percepción de que son una justicia de segunda clase. Lógicamente nosotros no lo pensamos, es decir, nosotros pensamos que es el mecanismo más apropiado desde el punto de vista que es el mecanismo en el cual las partes toman la decisión acerca del fin de su propio conflicto. Es decir, idóneamente ese debería ser el mecanismo y no debería ser el mecanismo judicial. Pero cuando uno analiza la situación de países donde se han concentrado tantos recursos en los mecanismos alternativos de solución de conflictos, en los cuales se han buscado niveles de financiamiento muy elevados para que clases populares puedan acceder a ellos, cuando de forma sistemática se les está limitando el acceso a la justicia civil, y de hecho se crea una situación de desbalanceamiento entre las partes, ya que no es lo mismo sentarse en una audiencia de mediación cuando yo sé que
en cualquier momento puedo levantarme de la mesa de mediación porque puedo acudir a un juez y el juez puede conocer de mi asunto. Es decir, tengo una situación que me permite rápidamente acceder a un tercero imparcial y que de forma expedita va a reconocer mis derechos. Entonces, en el momento en el que la gran mayoría de los países están privando a los ciudadanos de un acceso a la justicia civil, lo que uno analiza básicamente es que se está buscando la utilización de los mecanismos alternativos para personas de clase media o de clase media baja. Solamente uno tiene que ver dónde se ubican las casas de justicia. Si uno analiza en Estados Unidos dónde se ubican los multi-door courthouse, se da cuenta que no tienen que situarse en barrios obreros, precisamente. Se sitúan allí donde existe determinada conflictividad acorde con los mecanismos que ellos ofrecen. Pero en América Latina no. Las casas de justicia están en poblaciones, en villas, en lugares marginales. Por otro lado, la cifra negra civil, es decir, la verdadera pequeña causa, como se ha llamado, causa de menor monto, de menor complejidad, básicamente no ingresa al sistema. Los pequeños conflictos vecinales, las pequeñas deudas, reclamaciones civiles, se constituyen en esta especie de cifra negra civil, es decir, no entran, son necesidades jurídicas, pero son necesidades jurídicas que no ingresan al sistema de justicia ni al sistema informal o de mecanismos alternativos de solución de conflictos en su gran mayoría, excepto políticas públicas, como por ejemplo en Chile la Unidad de Justicia Vecinal, que de alguna forma busca rescatar esta conflictividad de baja intensidad en materia civil y darle una respuesta. Aquí se corre un grave riesgo que lógicamente todos conocemos y que Alberto Binder apuntaba, que es la infracción penal. Es decir, estas pequeñas causas lógicamente escalan los conflictos y lógicamente en el sistema penal sí que tienen su acomodo y su lugar. Esto genera algunos problemas. En primer lugar, privatización de la justicia, es decir, en muchos casos grandes conflictos sociales que afectan a la ciudadanía, conflictos medioambientales, conflictos que tienen que ver con despidos masivos, por cláusulas arbitrales se resuelven en un despacho a puertas cerradas, es decir, estamos generando una justicia privada. Por otro lado, hay un debate fuerte, yo creo, entre la poca capacidad en América Latina de tener ciudadanía que sea consciente de que es titular de derechos, es decir, ser beneficiario de una política pública, que me parece perfecto que existan políticas públicas que sean focalizadas en grupos vulnerables, pero es una cosa. Hay otro nivel de ciudadanía que es el momento en el cual el ciudadano no solamente es beneficiario de una política pública, sino que además se considera titular de un derecho y como titular del derecho ejercita un derecho, es decir, sería un paso mayor. Y por otro lado, dentro de este concepto, los estándares de ciudadanía. Es decir, yo estuve en una reunión hace poco que se mencionaba de forma mayoritaria como problema sistemático en la región una idea que es la ciudadanía de baja intensidad. Es decir, tenemos ciudadanos en lo formal, pero en lo material el ciudadano es consciente directamente de que sus derechos no van a tener cabida en el sistema y que lo normal es que el sistema no se los reconozca, ¿no? Entonces generamos ciudadanías de alta, mediana y en muchos casos de baja intensidad. Entonces, bueno, ya poniéndolo en clave proactiva, ¿cuáles serían los objetivos de un proceso de reforma a la justicia civil? Yo creo que va de alguna forma por un proceso en el cual todos los países que han estado en vías de desarrollo, de una u otra forma, han ido avanzando, que tiene que ver con lo que inicialmente veíamos como la consolidación, fortalecimiento del Estado de Derecho, más vinculado a garantías en materia penal. Bueno, ahora estaríamos buscando la faceta un poco que podríamos identificar, si ustedes quieren políticamente, como el Estado social de derecho. Es decir, ya sería de alguna forma avanzar no solamente en la igualdad formal ante la ley, sino a la hora de focalizar servicios y políticas, que no sería tanto el tema de la reforma a la justicia civil, pero sí un Estado que garantice derechos. Es decir, no un Estado que reconozca la igualdad formal, se quede con las manos detrás de la espalda, sino un Estado que genere algún mecanismo para poder garantizar finalmente que la ciudadanía reclame los derechos. Aspectos como el empoderamiento de la ciudadanía, la seguridad jurídica y, cómo no, la predictibilidad de las decisiones judiciales serían fundamentales para garantizar este aspecto. Segundo bloque de ideas tiene que ver con los fundamentos económicos. Se lo voy a resumir brevemente porque tengo bastante información. Estos días he podido revisar la última versión del indicador del Banco Mundial, Doing Business, que es uno de los instrumentos más reconocidos a estos efectos. Y de hecho han modificado recientemente su metodología. Y esto es bastante interesante. Es decir, han agregado un indicador nuevo, que ese indicador es el último párrafo,
habla específicamente es una valoración del sistema judicial, es decir, como tal. Antes existían de alguna forma algunas mediciones específicas de duraciones de los procesos que se mantiene, días para ejecutar un contrato, una sentencia también se mantiene, pero han creado un indicador específico que aparece en la nueva metodología del Doing Business y lo que hace es hacer una valoración en su conjunto del sistema judicial, civil y comercial. Es decir, se valora todo el sistema. De hecho, se citan bastantes estudios en los cuales las compañías que están situadas en países con sistemas judiciales más efectivos tienen un mayor y un mejor acceso al crédito. Por otro lado, además también ven reducidos los riesgos para la inversión, por lo tanto son compañías que no solamente se sitúan en países en los cuales hay un sistema judicial de mayor calidad y efectividad, sino que además también invierten más. Básicamente el indicador, fíjense, es bastante completo en el sentido de que analiza 4 grandes dimensiones. En primer lugar, de alguna forma, la estructura de la Corte y los procedimientos, a grosso modo. Por otro lado, tendríamos todo lo que dice ahí Case Management, que en este caso Case Management se refiere a gestión y tramitación de casos, es decir, cómo se gestionan y se tramitan los casos. Tiene, por ejemplo, grados en los cuales valora que todo esto se puede hacer de forma electrónica. Tiene también aspectos que ver con cómo es el trabajo de la Corte en el sentido de publicidad, en el sentido también de acceso online a la información y finalmente la regulación de sistemas arbitrales o de mediación o de conciliación. Es decir, estos serían los aspectos que a juicio del Banco Mundial, que en verdad nosotros no somos expertos en temas ni de economía, ni de inversión, ni mucho menos, pero ellos son los que saben en estos temas y son los que recomiendan a la gente que quiere invertir dónde debe invertir y dónde no, dónde es más seguro y dónde no. Bueno, pues según los señores del Banco Mundial, efectivamente es imprescindible que el sistema de justicia civil responda a esta lógica que, como podemos ver y como expuso Jaime, básicamente son los aspectos que tiene una reforma judicial. Es decir, no solamente están pidiendo que haya una regulación del proceso de una manera u otra, sino temas como gestión, tramitación de casos, mecanismos alternativos de solución de conflictos. En este otro gráfico también interesante, estos distintos aspectos que se veían antes, desagregados. Ahí lo que recoge el gráfico es en cuántos países se encuentran y en cuántos no. Es decir, hay casos como el pretrial attachment, el arbitraje, asignación de casos de forma anónima. Es decir, hay casos que están bastante, mediación y conciliación, están prácticamente en todos los países del mundo, pero después ahí se pueden ver aspectos sobre todo asociados a litigación electrónica, que básicamente se encuentran a lo mejor en 20, 30 países del mundo. Bueno, estos aspectos para el Banco Mundial también son importantes. Por lo tanto, bueno, cuando tengamos que hablar con los tomadores de decisiones en nuestros países y decirles hay que reformar la justicia civil, no es tanto, ¿por qué? Para modernizarla, no. Bueno, la quiero modernizar, quiero celeridad en los procesos, pero porque quiero favorecer la inversión extranjera, porque quiero mejorar la confianza en mi país, porque quiero mejorar la intensificación de las relaciones comerciales y también quiero romper con la incoherencia de muchas economías de América Latina se basan en el fomento y en el estímulo del consumo. No voy a entrar a valorar eso porque mantengo que no soy un experto en la temática, pero si uno fomenta y estimula de forma constante el consumo, ¿por qué no fomentar y estimular que cuando existe un conflicto en las relaciones de consumo tengan una respuesta en vez de quedar en la impunidad? Bueno, pues también sería un aspecto a tener en cuenta. Finalmente, fundamentos sociales. Aquí lo que he hecho un poco es analizar la lógica de la clase media, se la voy a trasladar un poco más adelante, que históricamente de alguna forma se ha asociado a los niveles de ingreso, ¿no? Entonces los técnicos en la materia de alguna forma lo que han venido es desmitificando esto y diciendo que no solamente el concepto de clase media se basa solamente en el ingreso, sino que hay algunos aspectos de otra índole, no tan materiales quizás, pero que también generan ese sentimiento de clase media. Mucho tiene que ver esto con la autopertenencia, ¿verdad? Y por ahí tiene que ver con el tema de la capacidad de reclamar derechos o de ser titular de derechos. Es decir, puede ser que una persona en el nivel de ingreso sea considerado por los rangos clase media, pero que al verse privado de la posibilidad de ejercer algún derecho, este concepto de clase media se vea desvirtuado. Por ejemplo, fíjense, esto es a nivel internacional, algunas zonas, sobre todo zonas en desarrollo, por decirlo de alguna forma,
es la comparación entre 30 años básicamente de diferencia. Ahí tiene la primera columna, es América Latina, en 1981. Lo azul es la clase baja, lo naranjo-rojo es la clase vulnerable, lo verde clase media-baja, la clase media-alta es en ese color marrón clarito, beige, y claro, eso pequeño que no se ve azul, eso es la clase alta. Bueno, lógicamente la transformación ha sido bastante grande, ¿verdad? Es decir, bueno, esto es una obviedad para todo el mundo, que la pobreza en América Latina ha reducido. Es uno de los aspectos que yo creo que todo el mundo debe felicitarse. Otro de los aspectos también es que la clase vulnerable no termina de desaparecer, sino que se configura como un grupo importante y efectivamente ha habido un aumento de la clase media. Es decir, yo aquí desmitificaría, porque he escuchado muchas veces que todo lo debemos dirigir hacia la clase media. Yo, sin lugar a dudas, yo creo que a la clase media hay que darle instrumentos y hay que facilitarle medios. Pero, lógicamente, no podemos olvidar de que la clase media sigue siendo mayoritariamente minoritaria en América Latina, excepto Argentina y Uruguay. Yo creo que, la verdad, la gran mayoría de los países tienen clases medias bastante debilitadas. Ahí ven la comparativa de nuevo. En ese mismo rango de años se ve lógicamente la bajada abismal de la clase baja, se ve que se mantiene la clase vulnerable y se ve este pequeño repunte de la clase media baja y de la clase media alta. Claro, el aspecto que les decía antes de la autopertenencia tiene que ver con dónde uno se sitúa, más allá de dónde uno está. Ahí tienen, en primer lugar, en la columna de la izquierda, cuál sería la clasificación en niveles de clases en función del ingreso. Pero en la segunda columna tienen la sensación de pertenencia, ¿verdad? Entonces este es un fenómeno muy común también, que algunas personas que por el criterio de ingreso pudieran no pertenecer a una clase, pero por el criterio de pertenencia sí que piensan que pertenecen. En el caso de la clase media es bastante notable que es un sentimiento de pertenencia que excede en muchos casos a lo que objetivamente es considerado clase media. Entonces, estoy de acuerdo, mantengo que la reforma de la justicia civil tiene que dirigirse a la clase media. La clase media yo creo que es una de las principalmente perjudicadas a la hora de poder tener un relacionamiento con el sistema de justicia civil de forma eficiente y de forma pronta. Sin duda es uno de los grandes perjudicados. Sin lugar a dudas, yo creo que este tema está bastante representado. Tuvimos dos días de taller y yo creo que se ahondó en él con suficiencia, pero yo creo que hay dos grandes bloques de los cuales no nos debemos olvidar. El primero es lo que el profesor Frank Sanders llamaba los casos Cadillac, es decir, él tenía una lógica en la cual los mecanismos alternativos de solución de conflictos deberían tener una esfera más centrada en la pequeña causa, pero él también pensaba que el proceso judicial era el proceso para los casos Cadillacs. ¿A qué nos referimos con casos Cadillacs? Bueno, los casos muy complejos, los casos con muchos testigos, con muchas pruebas, con muchos demandantes, con muchos actores. Esos casos, a juicio de Sanders, deberían estar en el juicio oral civil como un síntoma de que la sociedad puede, de alguna forma, resolver públicamente también los conflictos civiles. Es decir, no que simplemente pueden los grandes conflictos civiles de las grandes corporaciones resolverse en un arbitraje, en un hotel escondido donde nadie se entera de nada, sino la lógica de que son conflictos que también pueden ser resueltos en la esfera de lo público. ¿Qué ventajas genera que nosotros absorbamos estos conflictos que se encuentran en la zona del arbitraje y los recuperemos a los procesos civiles? En primer lugar, este efecto social, ¿verdad?, de que el sistema de justicia civil va a poder también resolver grandes conflictos y de alguna forma va a poder también proyectar algún tipo. No es tan fuerte como en el caso de penal, ¿verdad?, no está esta conducta de reproche, pero lógicamente también quiere o pretende dar un mensaje a la sociedad acerca de cómo falla un sistema judicial, una causa que tiene algún impacto en la sociedad. Y para mí uno de los factores más importantes tiene que ver con la predictibilidad. Uno de los grandes fallas del arbitraje, sin duda, es que no genera ningún tipo de predictibilidad de las decisiones judiciales. Es decir, no podemos saber hacia dónde se supone que pueden ir las decisiones. Es decir, yo no puedo presumir hacia dónde voy a obtener un fallo porque, lógicamente, son fallos confidenciales, ¿verdad? Bueno, si nosotros tenemos un sistema judicial civil que resuelve conflictos importantes, también generamos algún tipo de precedente y algún tipo de predictibilidad que, sin duda, es elemento fundamental de la seguridad jurídica. Y esto todo tiene que ver con la restitución del ámbito público de la justicia. Y sin lugar a dudas, yo creo que una de las grandes batallas de la justicia civil
que también se habla mucho sobre ella, pero me gustaba ponerlo de nuevo sobre la mesa, tiene que ver con, efectivamente, lo que se llama las pequeñas causas. Hay gente que no le gusta el concepto, lógicamente es porque es más conocido así, ¿verdad? Pero aquellas causas de menor complejidad, si se quiere, o de menor cuantía, por decirlo de alguna otra forma, que son en muchos casos causas que no suelen acceder al sistema de justicia y que cuando acceden a los mecanismos alternativos de solución de conflictos hemos visto un desbalance en las posiciones bastante notable. Poco por la lógica que les decía antes. No es lo mismo que yo me siente en una mesa a mediar cuando yo sé que el mecanismo alternativo o apropiado no es que sea una opción que yo tenga, sino que es la única opción que yo tenga porque yo estoy privado de acceder al órgano jurisdiccional civil, porque no tengo recursos y sobre todo porque no tengo la capacidad de esperar 3 años una sentencia judicial, ¿verdad? Entonces yo creo que un espacio, sin lugar a dudas, de trabajo y de énfasis del proceso de reforma de la justicia civil pasa por generar lo que, bueno, ya existe en muchos países, que es justicia de pequeñas causas. Modelo brasilero yo creo que es uno de los que tienen más años de funcionamiento y que se basa en estas lógicas de oralidad, de una audiencia única, sin necesidad de participar con abogado, de libertad de medios de notificación, en las cuales se podría ser de alguna forma un buen escenario para este tipo de conflictos. Como les decía, el tiempo es muy breve, pero yo creo que en este escenario todo lo que tiene que ver con cómo buscamos una tutela jurisdiccional de los intereses difusos y colectivos, esta es una idea asociada de alguna forma a los derechos humanos de tercera generación. Entendemos por derechos humanos de tercera generación aquellos que nacen de alguna forma en la esfera por decirlo de alguna forma, de la solidaridad, también de los valores globales, como temas de medio ambiente, derecho al consumo, a una vida digna. Se basan en el jurista checo Karel Basak. Son intereses también que en este momento de alguna forma están más vigentes por multitud de factores y de fenómenos que nos aquejan en la actualidad, la globalización, los medios de comunicación masivos, el comercio, biotecnología. Es decir, este es el terreno en el cual surgen este tipo de derechos. Y bueno, se ha hablado mucho sobre el tema de la protección de los intereses difusos y colectivos. Sin duda lo que Capelletti dice en 1975 está más que vigente en la actualidad. A su juicio, en ese momento esto era una visión moderna de las sociedades contemporáneas, es decir, la producción ya era una producción en escala en ese momento, hablamos ahí de postfordismo, ya no es la relación del uno a uno, por lo tanto surgen intereses indefinidos y difusos a los cuales es necesario otorgarle alguna protección y por lo tanto se hace vital también que el proceso civil esté a la altura de estas circunstancias y logre darle algún tipo de protección. Nada más que mencionar que nosotros tenemos esta visión de una reforma procesal civil de máxima, es decir, que por lo menos desde nuestro punto de vista, ¿verdad?, que la investigación y la innovación vamos a tratar de ofrecer los parámetros de mayor protección de derechos y reconocimiento y, por lo tanto, vamos a situarnos en aquellos aspectos donde haga falta. En ese sentido, sabemos que en América Latina hay una experiencia existente ya en temas de procesos colectivos y de class actions. Nosotros vamos a profundizar, ya que tenemos el apoyo de la cooperación canadiense, vamos a trabajar estudiando el modelo de class actions de Canadá, que sabemos que tiene muchos años de experiencia en algunos lugares y sin lugar a dudas va a ser parte integrante de nuestro proyecto, así como también de la siguiente exposición, no la de Leonel, sino la de la jueza canadiense que nos acompaña en esta actividad. Muchas gracias por su tiempo. Muy buenos días a todos y a todas. En primer lugar, y a nombre del CEJA, quiero agradecerles por su participación y fundamentalmente por su interés en estar aquí debatiendo junto con nosotros cuál es el rumbo de la reforma a la justicia civil en América Latina. Ese rumbo que Jaime comenzó a trabajar con profundidad en su primera intervención, en donde mencionó una serie de elementos que integran, a nuestro juicio, una primera agenda de trabajo que, por supuesto, se va a ir robusteciendo y se va a ir corrigiendo con el paso del tiempo. En esta intervención quiero concentrarme en un elemento o un eje que es transversal a esta agenda de trabajo y que tiene que ver con la legitimidad y con la confianza en el sistema de justicia. Un elemento que se ha trabajado mucho en materia penal, recién Marco lo adelantaba,
en el sentido de cuáles fueron los objetivos iniciales que tuvo la reforma en la década de 1990, quizás con el caso guatemalteco en 1994, poniendo en marcha el primer código adversarial de la región y que respondía en gran medida a la necesidad de transitar hacia un sistema que sea compatible con el sistema democrático que se estaba reinstalando en los países de nuestra región. Este sistema, esta reforma latinoamericana en materia penal nos enseñó que los primeros objetivos estuvieron vinculados a dotarla de oralidad. Un objetivo que estaba relacionado a poner en público, a poner sobre la mesa qué tipo de decisiones tomaba la justicia y que en definitiva el sistema democrático tenía que dar respuestas desde el sistema de justicia. ¿Cuál ha sido la experiencia? ¿Qué lecciones hemos extraído tanto en materia penal y en materia civil con los diferentes proyectos que se han implementado en los últimos años? Un informe del Latinobarómetro del 2013 nos indica cómo está percibiendo la ciudadanía de nuestros 20 países latinoamericanos el funcionamiento del sistema de justicia. Y más de la mitad de los países, en un 75% de la población, está indicando que el funcionamiento es entre regular y bueno, y muy distante el muy bueno quizás o el estándar más tradicional de que es un sistema que da respuestas como mínimo. Con lo cual encontramos que como una primera aproximación, las reformas en materia penal y las reformas, en el caso chileno en materia laboral o de familia, que en el caso de Chile incluso es uno de los indicadores más altos de desconfianza, no se han traducido automáticamente en que la población confíe en su sistema de justicia. En esto, para ir un paso hacia atrás, encontramos también en Latinobarómetro un informe comparativo de los últimos 20 años que nos indica que en particular el Poder Judicial ha mantenido con sus alzas y con sus bajas indicadores muy similares e incluso en este año, el 2015, descendiendo en términos de la confianza en el Poder Judicial. En esto quiero mencionarles un caso en particular, que es el caso chileno, que quizás es el que mejor nos permite graficar, o el que al menos a mí me permite graficar la idea que quiero transmitir, y que tiene que ver con la confianza en los jueces y en cómo están desarrollando su labor. Un informe de julio del 2014 del Centro de Estudios Públicos, ¿se cortó ese? Bueno, bajó la intensidad del micrófono, no la mía, porque seguía hablando igual. Un informe del Centro de Estudios Públicos de Chile del año pasado nos indica que 3/4 partes de la población indica como desaprobada la tarea de los jueces en este país, sin distinguir entre jueces civiles y jueces penales, sino en su integralidad. ¿Qué quiero decir con esto? De algún modo, para cerrar esta primera idea, que en el caso de Chile incluso, que es uno de los países que más ha avanzado en sus reformas procesales, en materia de familia en el 2005, en materia laboral y en materia penal hace más de 15 años, mantiene altos índices, como ustedes verán, de desaprobación tanto del funcionamiento de la justicia como de la tarea de los jueces en particular. En esto creo que es una lección que la agenda de trabajo de la reforma civil debe incorporar, es decir, cómo vamos a dotar de confianza y de legitimidad a un sistema que en materia penal estuvo muy presente, es decir, fue un objetivo expreso hace más de 25 años y que estos indicadores nos muestran que al menos en una primera aproximación esto no ha sido posible, que incluso tenemos índices muy altos de desconfianza, con lo cual la oralidad por sí no ha sido suficiente para poner en público, para hacer un sistema mucho más confiable en la ciudadanía. En esto quiero mencionarles, y de algún modo para entrar al núcleo de la exposición, lo que ha sido la experiencia de 2 provincias argentinas que han implementado un sistema de juicio por jurados, que en esto es el núcleo de mi intervención y que tiene que ver con cómo organizamos la justicia civil a partir, en esta ocasión, de la experiencia penal. En esto hay un informe muy completo de la Escuela Judicial, del Poder Judicial de la provincia de Neuquén, que a partir de enero del 2014 comenzó a trabajar en un sistema con juicios por jurados en materia penal, en donde los entrevistados, que eran cerca de 300 jurados legos, es decir, 300 ciudadanos que integraron este jurado, indicaban que su opinión sobre la justicia era entre regular y buena, es decir, prácticamente el 80% tenía esta opinión. Y luego hay otros indicadores que tienen que ver con cómo se sustanció ese debate durante el juicio.
En particular, si tuvieron dificultades, la mayoría indica en un 92% que no la tuvieron. Si pudieron exponer sus conclusiones durante la deliberación, es decir, durante la toma de decisión cuando finaliza el juicio y cuando tienen que decidir la inocencia o la culpabilidad del imputado. El 90% prácticamente no tuvo inconvenientes. Y una pregunta que me parece muy atractiva y que tiene que ver si esos ciudadanos sintieron que hubo un aporte a la solución del caso, si su intervención como jurado popular hizo o no un aporte, y en esto prácticamente el 80% considera que esto fue así. Otro indicador tiene que ver con cómo resultó la experiencia, un poco el contraste en qué tipo de opinión tenían al inicio y qué tipo de experiencia finalmente tuvieron como integrantes, al menos temporalmente, del sistema de justicia penal, y en esto entre positiva y muy positiva tenemos cerca del 90%, con lo cual uno puede concluir que sentirse parte del sistema de justicia penal, saber cómo funciona, nos permite tener indicadores de, al menos de satisfacción sobre qué tipo de respuestas ellos mismos entregan. En esto también hay otra experiencia de la provincia de Buenos Aires, la provincia más importante en términos de extensión y en términos de población de la República Argentina, equiparable a la extensión de Italia o a la población de Chile, es decir, estamos hablando de un país dentro de otro país, una población muy elevada que comenzó a trabajar en un sistema de juicios por jurados penal a partir de marzo de este año y en donde un informe muy reciente de la Asociación Argentina de Juicio por Jurados nos indica 3 o 4 indicadores muy contundentes. El primero, que tiene que ver con que es inevitable trabajar en un sistema realmente oral cuando estamos presentes o cuando está presente un jurado popular. En esto el rol del expediente se anula prácticamente y la incorporación de prueba por lectura o la utilización de escritos es imposible cuando son 12 individuos, 12 personas quienes deben decidir. Un segundo punto tiene que ver con la claridad del lenguaje. Simplemente me voy a limitar a mencionarlo porque voy a mostrar un video en unos minutos en donde uno puede ver con claridad qué tipo de lenguaje se utiliza frente a un jurado, y he mostrado un video de un juicio laboral, con lo cual no voy a hablar de penal, sino voy a hablar específicamente del tema que nos convoca. Un tercer punto tiene que ver con la inevitable e incuestionable posición de imparcialidad del jurado. En esto, 12 individuos versus un juez, nos indica la provincia de Buenos Aires que es imposible que tomen constancias del caso, que tomen decisiones sobre admisibilidad de la prueba, que no realicen preguntas. En esto podemos discutir si se realizan o no preguntas en materia no penal. La experiencia estadounidense nos indica que en ciertos estados pueden realizar preguntas a los testigos mediante una hoja que les es proporcionada al juez. En el caso penal esto es inevitable, o sea, mejor dicho, es imposible que se realice. Y prácticamente un hecho que es claro, pero que merece la pena destacarlo, es que no pertenece a ningún tipo de estructura de poder. Son 12 personas que circunstancialmente integran esa decisión y que cuando termina el caso se olvidan no solo del caso, sino del sistema de justicia penal. Con lo cual, en esto la provincia de Buenos Aires nos indica en muy corto plazo, y a partir de una encuesta realizada, que no la he mostrado por cuestiones de tiempo, pero sí se las puedo compartir luego, que la gran mayoría de los jurados tienen esta opinión. Y un cuarto punto, que es más cualitativo y que tiene que ver con un aumento muy considerable en la demanda de cursos de litigación, que incluso en carne propia en Ceja también lo hemos vivido mediante a través de diferentes pedidos que nos han realizado. En esto hay mucha doctrina comparada, y en particular en Estados Unidos, que es un sistema que funciona hace muchos años en materia de jurado civil, y con esto ya sí ingreso al núcleo de la exposición, que es cómo funciona un jurado civil. Voy a limitarme a mencionarlos porque creo que ver los videos, que son 2 en realidad, es mucho más gráfico, y voy a hacer un link con estos 4 puntos. Hay un autor que es Jason Solomon, que es un profesor de Florida en Estados Unidos, que ha trabajado durante muchos años en investigaciones empíricas sobre cómo funciona el jurado civil. Y hace muy pocos años, en el 2012, ha publicado una investigación, o mejor dicho, las conclusiones de su investigación, y él ha concluido que hay 4 grandes argumentos que justifican al jurado civil como institución política. Y esto lo puntualizo porque él también trabaja al jurado como institución adjudicativa o procesal, que tiene que ver más bien con cuestiones de procedimientos o procedimentales, y esto que voy a exponer tiene que ver con su rol en el sistema democrático. De eso hablamos cuando hablamos de su rol en el sistema
o una institución política. Un primer caso tiene que ver, o un primer argumento, es el control del gobierno y los poderes corporativos. Yo luego voy a mostrar un video sobre un juicio y una demanda multimillonaria que hubo entre Apple y Samsung hace muy pocos años, pero también hay casos de hace muchos años atrás, como por ejemplo un caso de 1994 en Estados Unidos, en donde un jurado de 12 personas intervino en una demanda por un juicio de responsabilidad civil frente a McDonald's. Una señora de 75 años había comprado un café en el autoservicio de McDonald's y se le derramó el café entre sus piernas porque estaba pagando, en fin, se le derramó en ese momento. En el desarrollo del debate se encontró que ese café estaba a 30 grados por sobre lo que establecía el reglamento de la temperatura que un café debe tener. En ese caso, el jurado impuso una indemnización de 2.7 millones de dólares a la imputada, que era una mujer que había tenido lesiones vaginales muy fuertes, había perdido por mucho tiempo su capacidad de movilidad, y se armó un gran debate sobre el monto, es decir, 2 millones de dólares por un café que estaba a 20 grados más o por sobre el mínimo. En esto hubo un gran debate, de hecho la Embajada de Estados Unidos publicó un libro muy interesante que se llama Anatomía del Juicio por Jurado Civil, que se los puedo compartir luego y que analiza este caso y que explica cómo el jurado pudo razonar y por qué impuso esta indemnización. Y nos encontramos con un razonamiento absolutamente vinculado al sentido común y que tiene que ver con varios elementos. En primer lugar, que ya tenía 700 demandas McDonald's sobre alta temperatura en sus cafés. Nos encontramos que 2,7 millones de dólares era equiparable a 2 días de trabajo de ese local en particular. Nos encontramos con que los ejecutivos de McDonald's durante el juicio estuvieron permanentemente negándose a reconocer siquiera ese caso. Y en último lugar, que efectivamente se había comprobado que el café de McDonald's no cumplía lo que su propio reglamento establecía. Con lo cual, desde este razonamiento del sentido común es que se arribó a esa indemnización. Con lo cual, esto de ponerle un control a los poderes corporativos o las grandes empresas como McDonald's, como Apple, como Samsung, es un argumento muy fuerte que en Estados Unidos, y como les menciono, hace más de 20 años, que ha tenido mucha discusión. Otro argumento tiene que ver con darle legitimidad al sistema de justicia, algo que yo recién adelantaba y que, insisto, por temas de tiempo, prefiero mencionar sobre el final. Un tercer argumento que trabaja Solomon tiene que ver con inyectar normas comunitarias en el sistema legal. Esta idea que ha trabajado mucho Carlos Nino en Argentina y que recuperó luego Roberto Bargarella y sigue trabajando sobre la democracia deliberativa, es decir, cómo en un debate, cómo en una interacción incorporamos los puntos de vista de los diferentes individuos que participan del debate y a partir de esa interacción, en el caso de un jurado, como sabrán, hay todo un proceso de selección y de depuración previa, en donde arriban 12 individuos con una cosmovisión de ese caso, que puede ser o no la misma, pero que sí que tiene diferencias de procedencia racial, de procedencia de sustrato social, en fin. Hay una diversidad de cosmovisiones que generan, de algún modo, esto que se coloca como el corazón del autogobierno, es decir, una población que más o menos se encuentra autorrepresentada en ese momento, en esa deliberación. Con lo cual, esta idea de la democracia deliberativa, que tantos autores hace tantos años han escrito, encontramos que en el caso del jurado encuentra una expresión lo más similar posible a esa idea más bien vinculada a la filosofía política. Y un cuarto argumento tiene que ver con entregarle al jurado o al ciudadano un compromiso cívico-político. En esto encontramos también la idea de Tocqueville, yéndonos más atrás todavía en el tiempo, de que el jurado genera mejores ciudadanos, sentirse parte no solamente del Poder Judicial, sino del sistema democrático, en definitiva nos compromete con el tipo de soluciones que tenemos que otorgarle a nuestros pares. Un típico reclamo al sistema de justicia es que se encuentra absolutamente aislado de nuestras realidades. En esto creo que ser parte, al menos circunstancialmente, genera un compromiso mucho mayor y que es la idea que hace muchos años se viene trabajando incluso con la Revolución Francesa, las ideas que se obtuvieron en la Ilustración y que finalmente por diferentes batallas políticas y por negociaciones se generó un código francés de 1808 que no respondió
a las ideas de la Revolución Francesa, sino que fue más bien producto de un pacto que se tuvo que generar y que en definitiva esas ideas fueron por allí naufragando, en el caso guatemalteco con los códigos de Livingston, con Mariano Gálvez en el siglo XIX, que tuvo jurado penal y que fue producto de ideas francesas que justamente Gálvez había traído cuando estuvo en Francia, con lo cual no son ideas que simplemente queden en Europa, han sido debates que se han dado en América Latina y que producto de las idas y venidas y de los laberintos de la democracia de América Latina han quedado por allí, en algunos casos en constituciones como la Argentina, que expresamente y en 3 artículos mandata establecer un sistema de jurado. En esto quiero también mencionarles algunos estudios complementarios que se han realizado con indicadores y con números muy claros. En esto, como verán, desde 1987 hay estudios, por ejemplo, sobre qué tipo de acuerdo existe entre el juez y el jurado sobre un mismo caso. En esto, el estudio del 87 a 348 jueces estaduales y federales se cuestionó principalmente si la solución a la cual se había arribado era la misma en caso que el juez y el jurado hayan tomado la decisión. Es decir, fueron una encuesta posterior a estos casos que ya se habían resuelto. Solamente el 18% de los jueces dijeron que estaban en desacuerdo con el veredicto del jurado. Luego, en el 89, una encuesta aún más grande, 800 jueces, tanto estaduales como federales. En un 99 y 98% respectivamente, han afirmado que los jurados, en su percepción, es decir, hablo de jueces, no hablo ni de mi opinión ni de académicos, sino que los propios jueces estaduales y federales de Estados Unidos decían en un 98 y 99% que los jurados habían hecho un gran esfuerzo en aplicar la ley tal como habían sido instruidos. Y en esto hago nota al pie en el sentido de que un jurado decide en base a las instrucciones que las partes junto con el juez diseñan y que le entregan al jurado. Luego le mostraré en concreto qué tipo de información se le entrega al jurado para decidir, fundamentalmente en el caso de la fijación de una indemnización que tiene que ver más bien con parámetros sobre daños y sobre una tabla referencial. Otros estudios, en este caso en 1991, también 87% de los jueces de Georgia estaban afirmando que estaban de acuerdo en el 80% de los casos productos de negligencia. Quiero avanzar porque son varios estudios y me parece que algunos son más importantes que otros, al menos para aprovechar el tiempo. En el caso de Calvin y Seisel, que es el estudio más grande que hubo en Estados Unidos y fue de 1966, es el estudio más famoso, quizá algunos de ustedes lo recuerden porque fue el más ambicioso. Allí lo que se hizo fue trabajar las tasas de acuerdo o desacuerdo, pero especialmente en casos complejos. Una idea que se ha utilizado mucho por parte de detractores o quienes son más críticos del jurado civil y que tiene que ver con esta idea de que el jurado no puede o tiene ciertas limitaciones cuando las pruebas son más complejas. Este estudio de 1966, se van a cumplir 50 años el próximo año, indica, y los jueces así lo indican, que las tasas de desacuerdo no eran más altas cuando el juez caracterizaba las pruebas como difíciles que cuando las tildaba como sencillo. Y de hecho descubren que las tasas de desacuerdo se elevaban cuando el juez caracteriza la prueba como no tan contundente o no tan clara. Es decir, que el debate no pasa por la complejidad de la prueba, sino con cómo los litigantes presentan esa prueba y con qué tipo de lenguaje. Una prueba no clara tiene que ver con una incorporación de esa evidencia que no fue contextualizada, que no fue presentada su teoría del caso. Jaime adelantaba algo en su exposición sobre la importancia de trabajar en esto cuando hablamos de la reforma civil, con lo cual es un informe de hace muchos años, pero que comienza a trabajar estos tabú o estas críticas más tradicionales. Y un informe más reciente, y en esto me parece que es el más atractivo, el más interesante, Shari Diamond, que estuvo en Argentina el año pasado y que ha trabajado mucho, es quizá quien más ha estudiado esto en América Latina, hizo un informe en el 2003 en donde arriba varias conclusiones, también en base a encuestas y a informes con jurados y con jueces. Ella asume y afirma que donde la línea de tiempo es crucial en la atribución de causalidad, por ejemplo, allí menciona un caso sobre lesiones en un accidente, los jurados estudian detenidamente las pruebas relativas a los tiempos de los tratamientos médicos y las actividades post-accidentales.
Pero otro dato que me parece central y que de algún modo es el que me pareció más interesante para compartirles, tiene que ver con cómo utilizan los jurados elementos que un juez quizás, por la propia dinámica de la audiencia, no puede utilizar o se le escapan, insisto, por los límites que impone la dinámica de la audiencia. El primero tiene que ver con las experiencias previas, algo que, por ejemplo, en casos civiles son muchos más cotidianos o más familiares, al menos a lo que nos puede pasar a nosotros. A cualquiera nos puede suceder un accidente en el trabajo, un accidente automovilístico, a cualquiera se nos puede tener un vecino que hace ruidos molestos o que construye una pared en un lugar en el que no quisiéramos que las construya. Son cuestiones que a nosotros o a familiares nos ha pasado y no van a seguir pasando. Y en esto un jurado tiene esa utilización del sentido común. Por ejemplo, en este caso de si el demandante asegura que no pudo estar sentado en una posición por más de media hora, que no pudo estar sentado en ese auto por más de media hora, ¿cómo es posible que haya pasado una hora de audiencia y siga sentado en esa silla? Es decir, preguntas tan básicas como estas, que un juez, no porque no puede realizarlas, sino porque está pensando quizá en otros elementos legales o sobre cómo se realiza la audiencia, de su rol de conducción y decisión. Y creo que en esto el jurado aporta una mirada de sentido común que en esto es absolutamente clara en los estudios del jurado norteamericano. En cuarto lugar, y en mi opinión, y a partir de allí es que le dedico gran parte del tiempo, me interesa que trabajemos en concreto cómo funciona un jurado. Hasta aquí les he hablado de estadísticas de Estados Unidos, le he hablado de la experiencia en materia penal, les he comentado indicadores concretos de cómo funciona en Estados Unidos y en Canadá también, con un sistema quizá menor, pero con funcionamiento, en Puerto Rico en discusión con un proyecto de jurado civil, pero quiero que trabajemos en concreto cómo funciona, qué tipo de trabajo realiza un jurado civil. En esto quiero compartirles un proyecto que se ha presentado este año en una provincia también argentina, y no porque sea argentino, sino porque allí se ha discutido con mayor profundidad, de la provincia de La Rioja. Más bien se ha discutido, no se ha presentado en la legislatura, pero se ha discutido y está en ese trámite parlamentario. Allí verán cuál es la competencia del jurado en casos de responsabilidad civil por ilícitos civiles, en casos de derecho del consumidor y en casos de acciones de clase. El artículo 90 de este proyecto, que es un proyecto de jurado penal y civil, habla sobre el tipo de valoración probatoria. Esto es una mega discusión, me voy a limitar simplemente a mencionarlo, pero aquí hablamos de un estándar probatorio de prueba preponderante. Es decir, ¿dónde el jurado encuentra la preponderancia en la evidencia? Es decir, ¿qué prueba es, no más importante, pero sí qué prueba es más contundente que la otra? Yo voy a mostrar un video luego que vamos a ver cómo se aplica la preponderancia en un caso en particular. Esto que algunos autores hablan del 50% versus el 50% de la evidencia de las partes y cuál tiene ponderancia por sobre la otra. Y luego, esto que recién adelantaba, que tiene que ver con qué herramientas le entregamos al jurado para poder fijar la indemnización. En el caso de La Rioja, y que está pensado en base a la situación estadounidense, se le entrega, el juez le entrega, en base a un debate con las partes, una tabla referencial a esos 12 jurados en donde encuentra los rubros sobre discriminación de valor de la vida y daños materiales, algo que las empresas aseguradoras del riesgo del trabajo, por ejemplo, realizan permanentemente. Es una persona de 30 años con determinada situación en su salud, con determinada movilidad, tendrá mayor o menor riesgo de tener un accidente y su vida cuesta X cantidad de dólares. Aunque suene crudo, es el trabajo que realizan cuando entramos a una institución, nos ponen un precio de cuánto cuesta nuestra vida y a partir de allí es el valor que tendría en caso que tengamos un accidente. Con lo cual, este ejercicio es el mismo que se le entrega al jurado para que pueda dimensionar cuánto cuesta en ese caso la vida o cuánto cuesta en ese caso ese accidente. También encontrarán cómo se realiza el veredicto y qué tipo de unanimidad y mayoría tienen. Ahora bien, aquí entramos a la parte del video que para mí es en donde quiero concentrarme y que trabajemos, incluso en un intercambio sobre... un segundo, todavía no. Quiero contextualizar de qué se trata. Esta es una película que quizá muchos de ustedes conozcan, que es Filadelfia. Los actores en ese momento eran menos viejos que ahora, eran Tom Hanks, Denzel Washington y Antonio Banderas. Es un caso de un juicio laboral. Tom Hanks es un abogado muy prestigiado, muy joven, pero al mismo tiempo muy prestigiado, de un estudio jurídico de los más importantes de Filadelfia, y él
contrae SIDA y además es homosexual. Y a partir de estos dos elementos es que los socios de ese estudio jurídico, porque lo advirtieron indirectamente, deciden despedirlo, fundamentalmente por su condición de homosexual. La película transcurre enteramente en el juicio laboral, que es una demanda por despido sin causa, para decirlo llanamente. Es un despido sin causa. Denzel Washington es el abogado defensor de Tom Hanks, luego de mucho tiempo de que Denzel Washington se pudo convencer de que él no era homofóbico, que pudo superar sus propias limitaciones personales, y que incluso Antonio Banderas es el novio latino, así lo presenta la película, de Tom Hanks y que está presente en la audiencia. El juicio, o mejor dicho, la película muestra el juicio completo, muestra el alegato de apertura, el examen directo, el contraexamen y la clausura. Yo quiero mostrarles solamente el alegato de apertura de Denzel Washington, que es el abogado defensor de Tom Hanks, con lo cual es el alegato del actor. Es decir, está presentando en 2 minutos este caso. Adelante. Ladies and gentlemen of the jury, forget everything you've seen on television and in the movies. There's not going to be any last-minute surprise witnesses. Nobody's going to break down on the stand with a tearful confession. You're going to be presented a simple fact. Andrew Beckett was fired. You'll hear 2 explanations for why he was fired, ours and theirs. It is up to you to sift through layer upon layer of truth until you determine for yourselves which version sounds the most true. There's certain points that I must prove to you. Point number 1, Andrew Beckett is a brilliant lawyer, great lawyer. Point number 2, Andrew Beckett, afflicted with a debilitating disease, made the understandable, the personal, the legal choice to keep the fact of his illness to himself. Point number 3, his employers discovered his illness. And ladies and gentlemen, the illness I'm referring to is AIDS. Point number 4, they panicked. And in their panic, they did what most of us would like to do with AIDS, which is just get it and everybody who has it as far away from the rest of us as possible. Now, the behavior of Andrew Beckett's employers may seem reasonable to you. It does to me. After all, AIDS is a deadly, incurable disease. But no matter how you come to judge Charles Wheeler and his partners in ethical, moral, and in human terms, the fact of the matter is, when they fired Andrew Beckett because he had AIDS, they broke the law. Bueno, esto es lo que yo mencionaba recién con el caso de la provincia de Buenos Aires. Es decir, qué significa en términos de el lenguaje que se utiliza. En esto, como verán, cambia absolutamente la lógica de la litigación. Ni siquiera hizo falta que mencione el despido sin causa. Nunca se refirió a esto. Directamente le habló al jurado desde su experiencia personal. Es decir, un abogado brillante, joven, con un gran futuro, se le descubrió esta enfermedad. Además, se descubrió que que él era homosexual y que a partir de esto, estos señores, así lo dice, no lo digo yo, que son mayores, que tienen una visión más conservadora, decidieron echarlo frente al pánico que les había entrado. Y a partir de esto, allí, cuando ellos lo despiden por esos 2 argumentos, se infringe la ley. Ahí él plantea, al menos preliminarmente, que va a colocar lo que significa la preponderancia de la prueba. Él quiere insistir en que cuando se identificó, y así es el caso, luego lo podrán ver con detenimiento, pero en el examen directo del principal socio del estudio jurídico, la preponderancia de la prueba opera cuando ese testigo, ese socio, no logra argumentar por qué él lo había despedido. Entonces, allí se configura la infracción en la ley que Denzel Washington comienza a adelantar. En esto, para ponerlo en términos muy prácticos, es de los que hablaba cuando la provincia de Buenos Aires en materia penal se pudo advertir una simplificación del lenguaje. Y creo que en esto, en materia no penal, es aún más claro, porque hablamos de conflictos cotidianos, conflictos de despido sin causa que nos puede pasar a cualquiera. Hay un segundo video, que espero que se escuche mejor porque está en español, y que es en realidad lo último que quiero presentarles, que es ese que te contaba Sandra que está en blanco, pero está.
Es un caso de hace muy poco tiempo, el 2012, en California, un jurado de 12 individuos resolvió una demanda multimillonaria de Apple versus Samsung porque se había infringido, según Apple, la ley de patentes y Samsung había utilizado 5 patentes de lo que era el smartphone de iPhone. Es decir, esto de desbloquear el teléfono con el dedo hacia la derecha era lo que, entre otras 4 patentes, Apple creía que se había utilizado por parte de Samsung para diseñar su Galaxy S6 o 5. Ya aquí ya me mareo porque no sé cuál es el último modelo, pero sí se había infringido y a partir de allí se había llevado una demanda, luego de muchas demandas, no era la única, de hecho hubo una hace menos de un año también por las tablets, pero en ese caso era específicamente por 5 patentes en el diseño del smartphone y Apple venía demandando a Samsung y se realizó un juicio de 3 días en donde un jurado de 12 personas tomó una decisión. Voy a mostrarles un video de la BBC, si no recuerdo mal, en donde se explica en un minuto este caso para luego entrar a la parte sí de cómo se deliberó. Apple gana a Samsung la última batalla en la guerra de las patentes. Un tribunal de California obliga a la compañía coreana a pagar más de 800 millones de euros a su competidora por haber copiado algunos de sus modelos. El jurado ha deliberado durante 3 días, mucho menos de lo esperado, para emitir su veredicto. La decisión podría además conllevar la prohibición de vender algunos productos de la perdedora del proceso. Apple denunció el pasado año a Samsung por copiar su iPhone y su iPad. Esta negó los cargos y además acusó a la compañía de Steve Jobs de haber utilizado su tecnología 3G y algunas de las características de su cámara para teléfonos. Las acusaciones de Apple son consideradas por parte del sector como un ataque directo a Google, cuyo software Android, empleado por Samsung, se ha convertido en el más utilizado en dispositivos móviles. El mismo viernes, un tribunal surcoreano culpó a ambas compañías de haber violado algunas patentes de su adversaria, algo que Samsung también esperaba que ocurriera en Estados Unidos. Bien, en Estados Unidos sí permiten entrevistar a los jurados luego del debate. A diferencia de la experiencia en penal, que se mantienen en reserva, en Estados Unidos sí se permite. El presidente del jurado, un médico californiano, dio una entrevista a la BBC y a Bloomberg, en este caso estoy reproduciendo la entrevista a la BBC, en donde en 20 minutos, si la pueden encontrar en internet, se llama Jury Foreman, Apple versus Samsung, en Google se encuentra, son 20 minutos en los cuales él explica cómo se desarrolló el juicio. Como verán, un juicio civil por una infracción a la ley de patentes, en donde había 800 millones de euros, que fue finalmente la indemnización que este jurado fijó y que incluso los medios de comunicación se asombraban del poco tiempo en que se había resuelto. Allí yo extraje y traduje una parte de la entrevista que me pareció lo más contundente sobre cómo razona un jurado civil. Un médico de California que fue famoso porque fue presidente del jurado, pero que luego no estuvo más vinculado al sistema de justicia civil. Se le preguntó en qué parte de las pruebas presentadas ellos habían advertido, o mejor dicho, les había dado la convicción de dar un veredicto a favor de Apple. En particular habla de una reunión que tuvo Google con los empresarios de Samsung, en donde los empresarios de Google le dijeron, miren, esto es igual al teléfono de Apple, es decir, no están haciendo nada nuevo. Y a partir de esa reunión y a partir de los memos que ellos tenían en la sala de deliberación, porque también tienen la prueba o las actas de las declaraciones en su disposición para poder consultarlas, ellos advirtieron en ese momento que se configuraba la infracción, con lo cual esto de preponderancia de la prueba tiene que ver con que ese memo de esa reunión presentado por Apple, que en este caso era la parte demandante, era preponderante por sobre la prueba presentada por los demandados, que en este caso era Samsung. Con lo cual, para tratar de graficarlo y no simplificarlo, pero sí ver cómo muchos otros problemas que incluso discutíamos en el taller que Jaime mencionaba sobre el sistema de recursos, tienen desde un sistema de jurados una visión absolutamente diferente y sí más sencilla, porque cuando hablamos de recursos en jurados, cambiamos totalmente el tipo de revisión y fundamentalmente cambiamos cuáles son los elementos que nos permiten recurrir. Serán las instrucciones que se le dio al jurado, el tipo de objeciones que se presentaron, el tipo de incorporación de prueba, en fin, pero cambiamos toda la dinámica del sistema de impugnación. Ustedes
en la experiencia de nuestros países latinoamericanos, ¿cuánto creen que habría durado un juicio de 800 millones de euros de Apple versus Samsung en nuestros sistemas? Muchas gracias y que tengan todos ustedes muy buenos días. Felicidades a los expositores, muy claras las exposiciones. Al primero quería consultarles respecto de la cifra negra de materia civil que mencionaba y respecto a la desviación de estas causas a la materia penal, que se da un fenómeno de que no solamente son las pequeñas causas que se denominan, sino también grandes causas que por evitar la morosidad en la materia civil y dado que la materia penal es un mecanismo de presión hacia las personas, porque ahí puede sacar mandamientos de aprehensión, le hace citar con un investigador y demás, sucede que muchos se derivan hacia la vía penal. Por ejemplo, un incumplimiento de contrato se lo toman como estafa. En mi país, la jurisprudencia un tiempo estableció que cuando se trataba de contratos, eso debía derivarse directamente a la materia civil, pero posteriormente la jurisprudencia cambió y estableció que también el contrato era un mecanismo de engaño. Yo quería consultar si existe algún, o se piensa en algún mecanismo de diseño para precisamente delimitar las competencias entre la jurisdicción civil, si existe algún mecanismo para evitar que esas cuestiones pasen a la vía penal, especialmente en el tema de la competencia, porque la definición simplemente por el tema de tener el contrato o no, pues genera un problema porque muchas veces sucede que el contrato se convierte evidentemente en un instrumento de engaño. Entonces yo quería preguntar eso al primer expositor respecto de esa cuestión. Y al segundo expositor del tema de los jurados, quería consultarle cuál sería el rol del Estado en cuanto al incentivo de la participación ciudadana. En mi país tuvimos el tribunal escabinado en materia penal durante 14 años y lamentablemente el año pasado por una decisión política se eliminó la conformación con jueces ciudadanos y actualmente la configuración es solamente con jueces técnicos. Pero los problemas que se tuvieron en la conformación de tribunales escabinados con jueces ciudadanos fueron precisamente el tema del incentivo hacia los ciudadanos en su participación en los tribunales, el tema de que los ciudadanos cuando se les hacía llegar una citación para que sean parte del tribunal, los mismos muchas veces iban donde el abogado y el abogado les recomendaba presentar cualquier memorial que se encontraban enfermos o cualquier otra situación para excusarse de la participación de estos procesos. También el tema de el aspecto económico para la participación de los ciudadanos, porque es necesario mantenerlos en un aislamiento. Y eso también fue un problema, porque el no mantenerlos en ese aislamiento y el hecho de que se suspendían las audiencias, pues generaba una situación de que los ciudadanos se encontraban expuestos a la influencia de las partes. Y finalmente, respecto de los mecanismos de impugnación que mencionaba, lógicamente si tenemos una primera instancia con ciudadanos, la segunda instancia ya es más restringida. Pero quería consultar respecto de la sentencia Ezer Ulloa contra Costa Rica de la Corte Interamericana, que establece que la segunda instancia tiene que ser una revisión integral, y cómo se podría compatibilizar ese tema con un juicio de primera instancia que tiene que ser con ciudadanos y una segunda instancia que tendría que ser una revisión integral, no le quitaría su esencia. Gracias. En relación a su primera pregunta, a ver, sin lugar a dudas ese aspecto tiene un factor ineludible desde el punto de vista de la regulación sustantiva o material que exista en cada uno de los países y también agregado a esto de la propia delimitación de competencia que establezcan los distintos órganos. Desde el punto de vista jurisdiccional, sinceramente, no se me ocurren los mecanismos. Desde el punto de vista de las políticas públicas, sí. Es decir, yo creo que es un terreno precisamente de los que menos se han trabajado. Por ejemplo, en el ámbito civil existe un mecanismo que se está utilizando en la actualidad, que en Colombia se comenzó a utilizar y que en Chile se utilizó recientemente, que es la encuesta de necesidades jurídicas. Entonces, la encuesta de necesidades jurídicas de alguna forma permite identificar cuál es esa conflictividad en materia civil que presumiblemente puede ser susceptible de trasladarse a la materia penal. Y en base a ese análisis, ese estudio, se pueden focalizar determinadas políticas, determinados mecanismos, con la finalidad de alguna forma, absorber esa conflictividad, darle un tratamiento y de esa forma evitar ese tránsito. Pero como le digo, aquí hay un tema de la propia regulación sustantiva o material, y así como de la propia
delimitación de competencia que hacen los órganos jurisdiccionales. Gracias, Adolfo. Bueno, una serie de temas, realmente daría para otros 20, 30 minutos porque hablamos de recursos, en fin. De hecho, un panel que va a integrar Ángela mañana va a abordar con profundidad esto. Me voy a limitar a dar algunas ideas porque son temas absolutamente vinculados al núcleo del jurado. En primer lugar, la parte económica, digamos. En esto es una muy buena pregunta porque se ha discutido que el jurado es más caro que un juez. A ver, cuando hablamos de un jurado hablamos de dos individuos que la mayoría puede no tener trabajo. Hay ciertos mínimos que un sistema de jurado civil o penal establece para resguardar la estabilidad laboral, para resguardar los ingresos económicos, en fin. Por ejemplo, en el caso que el jurado tenga una relación de dependencia y tenga un trabajo formal, el empleador tiene la obligación de dispensarlo en ese día de trabajo y de remunerarlo como un día laboral más, es decir, no es que pierde ese día de trabajo. Y en aquellos casos en los cuales el jurado o este individuo dependa de sí para generar el ingreso, es decir, que un día perdido es un día con menores ingresos, el Estado dispone, según cada proyecto, un monto, pongámosle de honorario o un monto por su participación, para poder cubrir ese día no trabajado, sea 1, 2 o 3 días, según cuánto dure el juicio. Con lo cual la parte económica en esto, yo creo, y hay informes, no me atrevo a dar un número, pero hay informes que indican que es más barato, incluso porque estamos hablando de 2 individuos que integran circunstancialmente esa decisión. Un segundo punto tiene que ver con los recursos, como recién mencionaba. Sin perjuicio de que va a haber un panel íntegro mañana, voy a adelantar mi posición. Yo creo que esto de la exigencia de la revisión integral que impone Herrera Ulloa es más cuestionable que el sistema de recursos en un sistema de juicio por jurados. En mi opinión, yo soy muy crítico de ese fallo de Herrera Ulloa que pudo haber servido, yo creo que sirvió en una situación en la cual el sistema de recursos tenía gran parte de problemas, pero hablar de una revisión integral en materia civil nos remite a las exigencias que el sistema interamericano ha impuesto a la materia no penal, que es distinto a lo que ha impuesto en materia civil. El caso Herrera Ulloa es un caso de materia penal. El caso de materia no penal, el sistema interamericano no obliga de hecho ayer lo discutíamos en el taller, a la exigencia del recurso en materia civil, con lo cual hablamos de 2 situaciones distintas. Podemos hablar de Herrera Ulloa en penal, pero en este caso en civil es distinto. Y en materia de recursos, la evidencia comparada en el caso canadiense, quizás luego podemos aprovechar aquí a los expertos que nos acompañan, nos indican que en muy pocos casos se anula el veredicto que el jurado decide en primera instancia, por llamarlo de alguna manera. Es decir, la decisión del jurado es soberana en términos de que son casos muy excepcionales en los cuales se revoca esa decisión y más aún si se trata de una absolución. Por ejemplo, que sea evidente que se ha hecho un soborno al jurado y se advierte en la instancia de recurso, bueno, allí sí se puede revocar la absolución y reeditar el juicio, pero la evidencia comparada indica que esto en muy pocos casos sucede. ¿Por qué? Porque la decisión de 12 individuos es absolutamente soberana versus un tribunal profesional que tiene una visión mucho más restringida y mucho más técnica sobre el tipo de revisión que realiza.